2020. Conversaciones para una iglesia despierta. Bienvenidos a un tiempo de profundización, relación, interiorización, amistad, comunión, historia y fe, sobre todo a una conversación. Esto es Conversaciones para una iglesia despierta. Con ustedes nuestro pastor Julián López. Bienvenidos. Muy buenas noches a toda la iglesia, sean bienvenidos en este momento. Qué relevante es podernos encontrar una vez más a este tiempo de conversaciones para una iglesia despierta, entendiendo que no hay nada más oportuno que tener estos espacios que son tan nutritivos también para nuestra vida ministerial, para nuestro acercamiento al Señor. Y de verdad que es un gran privilegio que podamos entonces conversar en esta noche. Doy un saludo a toda la iglesia que en este momento se conecta. Usted puede compartir también este enlace, este link, para que las personas puedan participar en esta noche de este momento tan especial que el Señor nos regala. Y hoy pues estamos con un tema bastante relevante y tenemos un gran privilegio. Yo quiero decirle a la iglesia que se conecta en este momento, hoy contamos con un gran privilegio. Ese privilegio es que para hablar de reconciliación, ¿qué más que aquellas personas que tienen un conocimiento, no solamente bíblico, sino que manejan la experticia, la experiencia en medio de todo lo que se está viviendo? Y hoy entonces tenemos nada más y nada menos que al rector de la Universidad Bautista. Él es profesor de Historia y Teología, máster justamente en todas estas cátedras, apuntándole al doctorado. De igual forma es el director de la Comisión de Paz de Cedecol. Ha estado en medio de todo este movimiento de la paz aquí en nuestro país. Hace parte del Consejo Departamental de Paz y Reconciliación. Por muchos momentos jefe también en medio de la institución cuando he estado vinculado como docente. Él es el pastor Pablo Moreno. Pastor Pablo, bienvenido en esta noche. Qué gusto poderte saludar. Pastor Julián, muchas gracias por este saludo y esta oportunidad de compartir este tiempo de conversación. Es un placer para mí estar con ustedes en esta tarde, noche ya. No, el placer es de nosotros, pastor. Sabemos toda tu agenda, conozco un poco todo lo que te toca hacer y que si uno permanece de Zoom en Zoom, en tu caso mucho más por toda la demanda que se tiene en este tiempo, y sabemos que la virtualidad pues nos conecta, pero también demanda muchas veces el tiempo. Y de verdad, pastor, que te agradecemos este espacio que nos regalas para poder hablar, ¿sí?, sobre lo que implica este tema de reconciliación y Biblia, porque Cristo también nos enseñó ese camino. El Señor Jesús definitivamente nos enseñó lo que implicaba la reconciliación. Entonces, listo para que conversemos, pastor. La iglesia también, si tiene algún comentario, algún aporte, lo puede escribir allí y estaremos entonces mencionándolo en su defecto. ¿Listo para conversar, pastor? Claro, claro. Bueno, sabemos todo lo que la Biblia nos habla, ¿no? Y que Jesús vino a mostrarnos esa reconciliación ante tres relaciones, ¿no? La relación con el Padre, la relación con uno mismo y la relación con el prójimo. Desde tu experiencia, pastor, ¿cuál de esas tres es la más complicada reconciliar? Bueno, pues mira, realmente es complejo llevar la reconciliación al nivel de las relaciones con otra persona, con el prójimo. Sí. Eh, También es complejo reconciliarse con uno mismo, porque a veces tenemos también algunos problemas que arrastramos en nuestra vida, culpas que no nos dejan vivir en paz, y es bastante complicado. Y uno de los temas también difíciles es la reconciliación con Dios, no por lo que Dios haya hecho o no quiera hacer, sino más bien porque para muchas personas es difícil aceptar el perdón de Dios. Yo conozco gente que ha cometido graves errores en su vida, le ha pedido perdón a Dios, pero no sienten que son dignos delante de Dios. Entonces, cargar con esa culpa sabiendo que Dios está ofreciendo el perdón, pues hace
ver que esto es un tema un poco complejo llevado a la práctica. Teóricamente lo podemos explicar fácil, ¿no? Pero llevarlo a la práctica no es tan sencillo. Mira que acabaste de mencionar algo que le apuntó a resumir las tres relaciones, ¿no? Esa reconciliación que siempre va a tener esas dificultades, porque parte del el mismo ser interior, ¿no? O sea, creo que la reconciliación tiene que darse desde lo que yo también estoy capaz de dar, ¿no? O de soltar para que se pueda dar esa reconciliación. Y ahí es donde puede darse esa particularidad, porque si yo estoy listo para soltar, pero la otra persona no, sabemos que Dios soltó, Dios envió, pero a veces uno no se siente también así perdonado como lo acabaste de decir. Creo que eso trae esa confrontación directa acerca de lo que implica ese camino. Ahora, Jesús nos mostró todo el proceso de reconciliación cuando habló de esa, mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿no? Ese shalom. ¿Cómo crees tú que esa paz se puede tratar de vivir para experimentar reconciliación? Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta que en la Biblia se utilizan por lo menos dos o tres palabras para referirse a paz. Y particularmente Jesús cuando está hablando de la paz, está refiriéndose a una palabra griega que es eirene, Irene, y sí. que se refiere a una paz interior, pero no es la paz del que se concentra en sí mismo, se retira del mundo y dice yo vivo en paz, sino que es una paz que parte de aquí, pero va hacia afuera, se exterioriza Uh-huh. en las relaciones con los demás y se exterioriza también la relación con Dios. Entonces, por eso Jesús, junto a eso de darle la paz a los discípulos, también les dio la recomendación y el mandamiento de amar a los enemigos, por ejemplo. Y eso tiene que ver con una relación de paz que nosotros tenemos con Dios, con una relación de paz que nosotros podemos tener con personas tan complejas como son los enemigos, abiertamente. En el Antiguo Testamento se usa la palabra shalom para hablar de la paz, y ese shalom también incluye unos elementos muy importantes, porque shalom tiene como uno de los sinónimos bienestar y tiene también una referencia a estar bien con el entorno, con lo que yo hago, con el trabajo que realizo y poder disfrutar del resultado de mi trabajo, de la cosecha, poder vivir en paz. Esa es una connotación muy importante y muy necesaria, por cierto, en este tiempo, en nuestro país, en muchas regiones donde la gente no tiene ese tipo de bienestar. Y también en algunas partes se ha hecho alusión a la paz que tiene que ver con los gobernantes, es decir, tradicionalmente se llamó en el siglo I y siglo II, se llamó como la Pax Romana, que Uh-huh. era la paz impuesta por las autoridades civiles. Ahora, es una paz impuesta, o sea que es una paz como a la fuerza. Eh, es más o menos ese tipo de paz que a veces nosotros tenemos también. Cuando se hace un acuerdo de paz, por ejemplo, eso se está haciendo a un nivel superior. Eso es importante, pero de ahí para abajo hay que irrigar poco a poco hasta que ese concepto de paz lo apropiemos de manera territorial, de manera muy específica en nuestras localidades. Eso es otra cosa, eso es otro proceso. Creo que desde lo que has vivido, de cuento de la iglesia, pues que el pastor Pablo, ante esa función que en Sedecol está viviendo, le ha permitido involucrarse en las grandes afugias que nuestra nación vive, ¿no? El proceso de paz que se estableció con el grupo armado, todo eso, visitando aún La Habana y todo el proceso, el pastor estuvo allí en medio de esta condición. Ante toda esa experiencia, pastor, y lo que estás mencionando de ese bienestar, ¿cómo podríamos nosotros entender que definitivamente si entro en dinámicas de reconciliación, va a traer hasta una capacidad de vida tranquila en mí? Es decir, si vamos, un matrimonio, por ejemplo, que está en esa disyuntiva, en ese problema y todo eso, a veces no se comprende que tengo que entrar a reconciliarme con el otro, sabiendo que eso va a traer un bienestar para mí mismo también.
¿Qué se tendría que hacer en esa dinámica para poderlo lograr? Bueno, yo creo que cuando hablamos de la reconciliación, nosotros tenemos que hablar también de un tema que es bastante complejo, que es el perdón. Ujú. Para nosotros, el perdonar a otra persona que nos ha hecho daño no es fácil, no es sencillo. Jesús dice, amar a vuestros enemigos, pero Jesús pues desde luego no dijo, vivan con sus enemigos o ténganlo cerca para ver Ujú. qué va a pasar. No necesariamente, pero el amor hacia las personas con las que nosotros tenemos conflictos implica, por un lado, que nosotros eh, empezamos a tratar esos conflictos, esa situación conflictiva, de una manera diferente, una manera en la que hablamos abiertamente, claramente, con franqueza, con transparencia sobre nuestros sentimientos, sobre lo que nosotros estamos experimentando. Y esperamos que la otra persona también haga lo mismo. Esos son pasos que pueden ayudar a la reconciliación. Por ejemplo, han habido experiencias de algunos encuentros ya durante estos años, después del acuerdo de paz en La Habana, entre militantes de la exguerrilla de las FARC y con víctimas del conflicto. Y han habido momentos difíciles, complejos, en los que cada persona reacciona de una manera distinta. Yo, por ejemplo, tuve oportunidad de participar en el encuentro entre miembros de las FARC y los familiares de los diputados de aquí del Valle del Cauca, que fueron asesinados por las FARC. Ellos ya han tenido varios encuentros. Yo estuve en uno de ellos, fui invitado como testigo y es una experiencia difícil, no es algo fácil. Escuchar a cada uno de los 13 familiares hablando, cada uno tenía un discurso distinto. Algunos decían, yo los perdoné hace rato. Eh, yo no quiero ser amigo de ustedes, pero me alegra que hayan firmado un acuerdo. Otros decían, mire, yo no esperaba tener este encuentro con ustedes, me gusta tener este encuentro y me gustaría hablar a solas con uno de ustedes en otro momento para que usted entienda lo que yo he vivido. Otro decía, mire, yo vine aquí porque me invitaron, porque cumplo con los familiares de los otros diputados, pero yo no quiero estar aquí. Es decir, cada uno expresa abiertamente cómo se siente. Y yo creo que la reconciliación es eso. La reconciliación no es una visión romántica de darnos un abrazo y ya terminó todo, no. Es decirnos las cosas de una manera clara, transparente, cómo nos sentimos, cómo vivimos. Eh, yo creo que esto, como lo has dicho muy bien, tiene que relacionarse con nuestras relaciones cotidianas, porque el problema no es solamente el acuerdo que se hizo por acá arriba a nivel del alto gobierno, sino el problema es la reconciliación también entre nosotros, porque a veces muchos de nosotros como miembros de iglesia, como familiares, hemos estado peleando por lo que estaban firmando por acá arriba. Totalmente, sí, señor. Y terminamos enojados y sin hablarnos con algunas otras personas que son nuestros familiares. Y allí se refleja que, pues, primero, nosotros sí tenemos derecho a dialogar, a discutir, pero segundo, no hay ningún sentido de por qué nosotros vamos a iniciar ahora una pelea con un familiar, incluso con personas que viven en la misma casa, han habido conflictos en torno a un tema que lo que debe llamarnos la atención a nosotros como cristianos, por ejemplo, es, bueno, esta es la oportunidad para que también empecemos a probar aquí entre nosotros cómo manejamos los conflictos. Porque sí es difícil y es triste que a veces nosotros reflejemos la manera en que se resuelven los conflictos de lo que ha sucedido en el alto nivel de la sociedad, con otros actores, con otras cosas, con otras herramientas como las armas, y nosotros cómo resolvemos los conflictos en la iglesia, cómo resolvemos los conflictos en la familia. O sea que yo creo que es un tiempo que nos ha ayudado y nos debe ayudar a nosotros a saber resolver esos conflictos internamente.
Permitíme hacer eco a lo que acabaste de decir y metamos el dedo en la llaga, como se dice criollamente, ¿no? La familia. Vemos como la familia, de un lado vemos las altas esferas, que en la política, que en estos procesos de acuerdos, entran como a una dinámica reconciliadora. Y entonces ellos están viviendo, contabas ahora que fuiste testigo y yo me imagino que estar ahí, eso tiene que ser bien impresionante, la parte sensitiva, yo creo que eso tiene que traer bastante, como se dice, condición de uno decir, wow, esto solamente lo puede hacer hasta Dios, ¿no? Solamente lo puede hacer Dios, vos como testigo ahí de esas situaciones. Pero metámonos entonces a la casa, cuando en la casa, ante eso, el esposo pelea con la esposa o los hijos con los papás, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. La política está llevando a que el hijo joven se vaya en contra del papá porque el papá tiene X afinidad y él está teniendo otra, y eso ya trae disyuntiva y problema. ¿Qué hacer para un poquito como colocar barrera y no permitir esas cosas, sabiendo que en otras esferas sí se está dando y acá nos estamos encendiendo por esa misma condición? Bueno, yo creo que una sugerencia que yo daría es que nosotros tenemos que aprender a entender que pues eh, la familia y el mundo de la familia no es un paraíso. Reconozcamos eso, reconozcamos que en nuestra casa también podemos tener diferencias de opinión en términos políticos, que incluso las podemos conversar, pero que eso no quiere decir que vayamos a dañar la comunión que haya al interior de toda la familia, que vayamos a decir, yo no vuelvo a la iglesia, yo me voy para otra iglesia, que digamos, yo no voy a estar con ustedes el día de las elecciones, es decir, que nosotros no le demos la trascendencia a ese tipo de discusiones que no requiere, porque son temas que son normales que hayan diferencias de opinión al interior de las familias. Lo que pasa es que a veces tenemos una imagen demasiado romántica de la familia, ¿no? De que la familia todo debe ser cordialidad, todo debe ser amor. Pero ustedes saben, todos sabemos que las familias, digamos, no es así, sobre todo cuando son familias grandes, no es tan fácil. Vivir en familia es toda una tarea, es todo un aprendizaje. Vivir en pareja es un aprendizaje de toda la vida, eso no termina nunca y nosotros tenemos que aprender cada día. Así que este es un punto, entre otros, que seguramente producen discordia en la familia. El manejo de las finanzas, el manejo de las relaciones con los amigos, el manejo de las relaciones con la familia de ella, la familia mía, el manejo de la actitud frente a las actividades de la iglesia. Hay tantas cosas que generan roces al interior de la familia que este debería verse como uno más y no como el eje pues vertebral de la vida de la familia y de nuestra conversación. Entonces yo creo que suspender el diálogo y la conversación por un tema de esos no debería tener tanta relevancia para nosotros, porque pues al fin y al cabo nosotros pues somos parte de esta sociedad activos, pero tampoco está en nuestras manos arreglar las cosas que pasan en la sociedad como para venir aquí a arreglarlas en la casa eh, con peleas y disputas. Eso que dices tiene que ser muy aplicado, ¿no? Porque desafortunadamente blindamos cualquier otra cosa menos nuestra familia y permitimos que entre cualquier problema a generar ya la división, ¿no? Y me gustó cuando decís silenciar el diálogo, ¿no? Que eso es lo que más interrumpe la reconciliación. Cuando decimos ya no voy a hablar más o cada uno tira hacia su lado, ahí comienza entonces a darse un gran problema porque no hay nada más como dialogar, ¿cierto? Como Sí, dialogar. Esos hijos, por ejemplo, cuando ven que sus padres se reconcilian, esos hijos entran en una tranquilidad, entran, por así decirlo, como en una paz. Cuando, ahora que mencionabas y que vos estuviste ahí siendo testigo de eso, ¿cómo te sentías viendo ese panorama de los diputados que para nosotros los bayunos, le cuento aquí a mis queridos tolimenses cajamarcunos, que eso fue un impacto en nuestra ciudad con mi esposa, porque justamente por donde pasan
en medio del secuestro, es zona donde viven mis suegros, parte de la familia, por ahí los pasan, los llevan y luego ahí llega todo el problema. Y luego cuando años después este grupo termina asesinando a la mayoría, y tú estar ahí como testigo de ver reconciliación, eso es algo que podríamos decir, inspira vida, ¿no? Ujú, ujú. Sí, ese pues realmente fue una experiencia muy interesante. Eh, a este tipo de encuentros han invitado, digamos, representantes de diferentes sectores de la sociedad. Habían, yo creo que unas 40 personas invitadas y entre esos pues invitaron al obispo de aquí de Cali e invitaron un pastor y pues me invitaron a mí. Entonces, bueno, para mí fue emotivo escuchar algunos testimonios de los familiares de los diputados. Y yo creo que ellos tenían una actitud muy abierta, muy sincera de expresar lo que han sentido. Y yo creo que es muy importante eso, es muy importante para ellos eso. Eh, Hubo algunos gestos de abrazos, de saludo, más efusivos que otros simplemente el saludo sin siquiera darse la mano, pero yo veo de eso que precisamente el tema de la reconciliación, como lo he mencionado antes, es un proceso largo y nosotros tenemos que diferenciar dos cosas. El perdón es, hablando de lo que es un proceso de paz en una sociedad, el perdón es algo individual, es algo voluntario. Nadie está obligado a perdonar a nadie, ¿sí? Y segundo, la reconciliación es una necesidad, pero la reconciliación es colectiva. La reconciliación es reconciliarnos frente a un pasado que ha sido doloroso para unos más que para otros. A veces uno nota gente que, por ejemplo, gracias a Dios, no sufrió pérdidas en este conflicto. Y a veces son las personas más agresivas en términos de decir, ese acuerdo no sirve, eso para qué, no sé qué. Sin embargo, las personas que perdieron seres queridos a veces han mostrado una actitud muy diferente de decir, bueno, yo necesito cerrar este capítulo de mi vida. Yo necesito pasar la página y avanzar en mi vida, ya sabiendo qué fue lo que pasó con mi papá, qué fue lo que pasó con mi hijo. Y eso ayuda muchísimo a la gente a ir sanando, porque es que hay que tener en cuenta que, Julián, que el perdón no es algo que bendice a la otra persona más que lo que me bendice a mí mismo. Cuando yo perdono a una persona, yo me estoy sanando, yo me estoy liberando, yo le estoy dejando a esa otra persona que siga haciendo lo que quiera, pero eso no me va a afectar a mí ya. Yo no voy a cargar ya con ese dolor, yo no lo voy a seguir manejando. Eh, una de las esposas, de las viudas de los diputados, yo he tenido contacto con ella en varias reuniones aquí en Cali, Fabiola Perdomo, yo creo que la has oído mencionar. Y ella, por ejemplo, planteaba eso, ¿no? Ella dice, es que yo pasé noches enteras sin dormir, pasé meses enojada, brava con todo el mundo, con la vida, con Dios, con todos. Y cuando yo vi la oportunidad de que se estaba firmando este acuerdo, yo dije, este es el momento que me va a servir a mí para expresar todo lo que siento y ponerle un punto final a esto en mi vida, porque mi vida no se puede acabar ahí, no se puede estancar en ese punto, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que ella, por ejemplo, tenga afinidad política con el partido que resultó del acuerdo, ni que vaya a votar por uno de ellos para que sea presidente o algo así. No, nada de eso. Pero sí quiere decir que se está reconciliando con un pasado que se ha vuelto una carga y que a veces no deja caminar hacia adelante, no deja avanzar en la vida. Y eso es quizá lo más difícil,
la reconciliación en un país no es tan sencilla y por eso quienes hemos optado por trabajar por la paz en el país a partir de nuestra fe, de nuestras convicciones, entendemos que eso es un proceso largo y entendemos que hay mucha gente que no está de acuerdo y eso es respetable. Eso no lo vamos a discutir. Y hablo en plural porque trabajamos con un equipo de varias organizaciones en Colombia, evangélicas todas, que están en Medellín, están en Córdoba, están en Barranquilla, en Bogotá, en el Cauca, en diferentes lugares del país y juntos trabajamos principalmente por acompañar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, ayudándoles de diferentes maneras para tratar de que la vida continúe a pesar de las pérdidas tan dolorosas que han experimentado. Bueno, creo que aquí la iglesia está recibiendo una cantidad de insumos para reconocer lo vital que es encontrar esa sanidad interna, ¿no? Porque a veces creemos eso, ¿no? Si yo no perdono, estoy matando al otro. ¿Qué va? Uno mismo es el que se está terminando de hacer ese daño. Y por ejemplo, en este tiempo de pandemia, que la familia estuvo adentro, pensaron que la casa iba a estar segura, pero vimos cómo se minimizaron los índices de pronto de violencia, de hurto y todo durante los meses de marzo a julio, pero lo que fue la violencia intrafamiliar creció por toda esta dinámica de pronto de no encontrar cada uno su espacio y al final terminaba entonces la bomba y todo. Y por eso es que vemos cómo familias terminaron en una condición bastante compleja. Entonces, pastor, vayamos concluyendo este tiempo de conversación y quisiera que nos regalaras algunos consejos porque has mencionado muchas cosas importantes. Sanidad, bienestar, estabilidad, proyección, y todo se resume en la palabra de perdón. Es decir, para que haya reconciliación debe haber perdón. ¿Qué consejos prácticos podrías tú darnos desde la experiencia que debe realizar una persona para poder perdonar? Bueno, yo creo que también, así como hablaba del ambiente de la familia, que a veces lo hemos idealizado mucho, como muy romántico, todo muy bonito, y ya lo has dicho muy bien, que este tiempo de pandemia, por ejemplo, uno de los núcleos de mayor violencia ha sido las familias y la violencia contra las mujeres especialmente. Así es. Eso ha sido un tema muy, muy, muy complejo. Yo creo que nosotros tenemos también que mirar el perdón de una manera muy realista. Por ejemplo, nosotros decimos, yo perdono, pero no olvido. Y alguien le responde, sí, pero es que si no olvida, entonces es porque no está perdonando. Pero la verdad, nosotros no olvidamos. Una de las cosas que tenemos que hacer es saber qué vamos a hacer con esa memoria que tenemos de la ofensa. No la vamos a olvidar, esa se va a quedar siempre ahí. Y si lamentablemente esa ofensa, esa agresión nos dejó alguna marca en el cuerpo, esa la vamos a llevar hasta la muerte. Ahí la vamos a ver. Entonces, no podemos olvidar, pero sí podemos recordar de una manera saludable. Sí podemos recordar de una manera tal que no volvamos a revivir ese pasado y a volver a llorar y sufrir por lo que ocurrió. Lo recordamos con dolor, con nostalgia, pero así como cuando muere un ser querido. Lo recordamos, pero no nos vamos a ir al cementerio a llorar otra vez lo mismo después de 10 años, después de 15, después de 20 años. Mi papá, por ejemplo, él murió hace ya muchos años, pero yo todavía lo recuerdo. Pero yo no sufro ahora como sufrí en el momento en que perdí a mi papá. Hay maneras distintas de recordar ese dolor. Ese es un primer elemento que nos ayuda al perdón. Segundo, yo creo que ayuda mucho también saber que nos debemos proyectar hacia adelante y no anclarnos en el pasado. ¿Y qué vamos a hacer hacia adelante? ¿Qué podemos hacer hacia adelante? El perdón nos libera de cargas, de obstáculos que a veces
nos impiden avanzar hacia adelante. Cuando nosotros clarificamos qué es lo que queremos hacer en el futuro, muchas veces estas cosas que nos han tenido atados por mucho tiempo en el dolor, las dejamos y el perdón nos ayuda precisamente para caminar hacia adelante, para caminar hacia adelante. Y un elemento muy importante, la no repetición. Eso. Nosotros necesitamos también estar confiados y seguros de que ese agresor no nos va a volver a agredir y que nosotros no le vamos a dar la oportunidad de agredirnos. Porque a veces, cuando ya uno reflexiona sobre lo que ha pasado, uno puede decir, mira, ahí nos equivocamos en esto, hay una falla en esto. No quiere decir que uno sea el culpable, no, pero sí hay cosas que uno puede decir, voy a avanzar, voy a mantenerme con una actitud distinta, voy a ser más proactivo porque no me voy a dejar que me vuelva a ocurrir lo mismo. Entonces, ese es otro elemento importante en el proceso del perdón y de la reconciliación, que hayan garantías de no repetición. Eso es algo que se trabaja también a nivel del acuerdo de paz en Colombia y que es un proceso complejo, pero se está avanzando, se está trabajando poco a poco y yo creo que nunca vamos a lograr un estado perfecto como uno sueña, pero sí podemos lograr algo diferente y mejor que el pasado que queremos dejar atrás. Qué bueno, pastor. Entonces podríamos resumir. Yo también le he enseñado mucho eso a la iglesia, ¿no? Que no consiste en olvidar, sino en saber recordar. Entonces hay que saber recordar. Eso nos va a dar proyección y la no repetición. Justamente anoche hablaba con mi esposa acerca de eso. Ella me hablaba de ese término, la no repetición. Y esa parte es fundamental. De verdad que nos ayuda muchísimo. Y sabes, pastor, ahora en noviembre vamos a estar ministrando aquí a las familias. De pronto, si tenés algún otro espacio, te estaré invitando para que vos Con puedas gusto. acompañar desde tu experiencia. Aquí la iglesia te saluda. Mira, Olguita Ramírez te dice que buenas noches, que muchas bendiciones. Mi esposa dice que el perdón libera. Ruby dice, el perdón nos permite crecer en todas las áreas. Elizabeth menciona y da gracias por compartir este valioso tiempo, por darnos de tu tiempo, una voz de aliento en estos tiempos tan difíciles, porque creo que lo que más se experimentó durante toda este año 20, pues que ha sido muy bueno, gracias a Dios. No podíamos dejar de reconocer la gracia, la misericordia, la provisión que Dios ha dado, pero también ha tenido sus elementos complejos al mostrar esta humanidad tan caída y que muchas veces no es consciente de lo importante que debe proyectarse ante esta dinámica de estar en paz. Al fin y al cabo, creo que eso nos va a beneficiar a nosotros mismos. Cuando nos reconciliamos, vivimos la reconciliación, eso nos va a dar entonces como ese punto fundamental. Y termino haciéndote, o diciéndote más bien que nos desafíes a algo. A ver, ¿qué podrías decirnos a nosotros fuera de saber recordar, fuera de proyectarnos, fuera de las no repeticiones? Desafíos, a ver, ¿qué desafíos tendríamos que asumir para entonces ir a reconciliarnos con el otro? Porque, listo, yo perdono, pero también tengo que dar el paso para ir a buscar esa reconciliación. ¿Qué desafíos se podrían asumir en ese sentido? Bueno, mira, en cuanto al desafío, yo lo que haría es ponerte más trabajo como pastor. Porque yo creo, Julián, que nosotros en las iglesias enseñamos muchas cosas, pero no hacemos muchos talleres sobre, por ejemplo, el perdón. Necesitamos capacitar a la gente en estas áreas del manejo del dolor, el manejo de las heridas, el manejo de los conflictos, el manejo del perdón, por ejemplo. Hay muchas herramientas que están disponibles para nosotros prepararnos. Muchas veces nosotros no nos preparamos para eso. Es como cuando alguien dice, me voy a casar, pastor, y entonces, sí, yo quiero, pero a ver, un curso que no se demore mucho, pero ¿por qué no nos vamos a preparar para algo tan importante? Igual, todo requiere alguna preparación y yo creo que un desafío para la iglesia es que la iglesia se prepare, que la iglesia también aprenda a mirar cómo se mueven los tiempos, cómo se mueven
los diferentes actores en una sociedad como la nuestra. Nosotros necesitamos analizar, conocer un poco más de estos temas y más ahora, algo que estábamos conversando al principio, más ahora que hay un reconocimiento muy amplio al sector religioso. En diferentes instancias de gobierno y de la sociedad se está mirando, por ejemplo, personas que son pastores, que son líderes cristianos, para que vengan y ayuden a resolver unos problemas que son históricos, que son muy grandes, muy complejos, y esperan que nosotros aportemos. Pero nosotros tenemos que ir preparados a esos espacios. Tenemos que saber cómo entrar en esos espacios. Yo creo que se está esperando mucho más de nosotros. Y yo veo hoy en día cada vez más que la iglesia no puede dejar obviamente sus actividades normalmente que ha venido haciendo, de la oración, del estudio de la Biblia, de las reuniones, pero nosotros no podemos seguir encerrados hablando entre nosotros mismos. Tenemos que aprender a relacionarnos testimonialmente con otras personas en otros espacios. Y eso es un desafío y ese es un campo en el cual nosotros no estamos suficientemente preparados. Tenemos que avanzar en eso para poder saber movernos en esos espacios públicos, que es un espacio que hoy está abierto al quehacer de las iglesias, a la actividad religiosa, y allí nos vamos a encontrar pues con muchas otras personas. Esa es otra cosa que también estamos aprendiendo, de saber relacionarnos con gente de otras creencias, con gente de otras tradiciones religiosas, que no es que estemos fomentando la fusión de todas las religiones, sino que estamos promoviendo cómo este sector puede contribuir a que el país en el que vivimos sea un país mejor, sea un país diferente. Excelente, pastor, y recibo la encomienda que me estás dando. Sabes, este año por la cuestión de pandemia no pudimos hacer muchos programas, pero venía en agenda un tiempo de 40 días de perdón. Todo el material que íbamos a estar trabajando acá en la iglesia, nunca los presenté porque pues la pandemia nos lo interrumpió, pero el año 2021 estaremos haciendo esas jornadas. ¿Y por qué no entonces hacer un cierre con aquí, con tu presencia aquí, con usted aquí con nosotros? Qué bueno. Viniendo? No sé si te desafiarías y no sé si la iglesia recibiría a ver al pastor Pablo aquí en la iglesia. No sé si lo recibiría aquí alrededor de la Lechona, el Tamal, las montañas, Cajamarcunas. ¿Vendrías o no? ¿Estarías con nosotros o no? Con mucho gusto para estrenar el túnel. Sí, señor, un túnel que ya te va a reducir aproximadamente en hora y media el viaje desde Cali hasta aquí. Pues ya hacia Bogotá siguen sus horas normales, pero hasta aquí te va a reducir aproximadamente hora y media. Entonces, estate pendiente para que en el año 21 podamos hacer ese tiempo y que vengas y compartas con nosotros un buen tiempo. Con mucho gusto, Julián. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, pastor, por ese tiempo, y a la iglesia que está conectada. Qué bendición es que podamos estar cada día proyectados en esto, y qué mejor que aplicar lo que recibimos el día de hoy, gracias al tiempo del pastor Pablo, que mantiene con una agenda bastante ocupada, pero que nos regaló este espacio hoy. Les recuerdo desde ya el próximo viernes a toda la iglesia vamos a tener, ahora estamos teniendo dos solamente conversatorios los días viernes. Entonces el próximo viernes vamos a tener el primer conversatorio del mes de noviembre, enfocados ya en el tema de nuestras familias. Por lo pronto, los dejamos entonces con nuestra publicidad acerca de lo que haremos mañana a las 4 de la tarde en nuestro programa infantil, que sigue en la conexión. Sabemos que acá vamos a seguir, vamos a estar acá en toque de queda en Cajamarca, por la cuestión de la celebración del Halloween y todo eso del COVID-19, pero entonces seguiremos con nuestra transmisión infantil. Entonces, les dejamos con nuestra publicidad de Manantial Kids. Pastor Pablo, muchas gracias, que Dios te bendiga. Bueno, Julián, igualmente a ti y a toda la iglesia allí en Cajamarca, que Dios les bendiga. Y bueno, sé que están de cumpleaños en este periodo y espero que en medio de las limitaciones que hay lo puedan disfrutar y lo puedan saborear. Pues mira, ya están escribiendo que vengas este año. Ya están desafiándote. Es en diciembre. Si tenés agenda 18 al 20 de diciembre, te esperamos por acá. Vamos a mirar a ver. No hay no que nos diga y le mandamos, bueno, más que etiquetas, tendríamos que enviarles viáticos para que pueda venir.
Pastor, Bueno, gracias. no, muchas gracias, Julián, y que Dios te bendiga. Gracias, Pastor. Entonces, aquí los dejamos con la publicidad de nuestro Manantial Kids. La Iglesia Bautista Manantial y el Ministerio Manantial Kids invita a todos los niños y niñas a que se conecten todos los sábados a las 4 p.m. a Manantial Kids en tu hogar por medio de nuestro fanpage Iglesia Bautista Manantial y de nuestro Facebook IBM Cajamarca. Te esperamos.